Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa del INA que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, esto es Radio INA. Me encuentro en la conducción, soy Rosa María Franco Velasco, directora del Museo de Guadalupe en Zacatecas. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. En esta ocasión contamos con la presencia de la historiadora Violeta Tabizón Mondragón, directora del Museo Regional de Historia de Aguascalientes, del restaurador Ramón Avedaño Esquivel, director del Museo Regional de Querétaro, de la historiadora del arte Verónica Zaragoza Reyes, investigadora del Museo Nacional del Virreinato, del historiador René Agustín Solórzano, investigador de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la historiadora Montserrat Báez, jefa de colecciones del Museo de Arte de Guanajuato, la maestra en Historia Karina Flores, doctorante de Arte por la Universidad Autónoma de México. Y bueno, quiero decirles que me es muy grato dirigirme a ustedes para hablar del tema precisamente que nos convoca hoy, que es arte y cultura en el camino real de tierra adentro. Le damos la más cordial bienvenida a todos nuestros acompañantes a esta emisión. Y este programa tiene un objetivo que es tener un conversatorio que nutra este tema que tiene que ver con todos nosotros, con estas labores del instituto, que es el arte y los artistas en el camino real de tierra adentro. Le pediría yo, si podemos arrancar de esta manera, a Violeta Tabizón Mondragón, directora del Museo Regional de Historia de Aguascalientes, que nos pueda definir el arte novohispano. Quiero decirles que ella en el Museo de Guadalupe en Zacatecas estuvo más de una década, cerca de 2 décadas más bien, como curadora, como investigadora, y que gran parte de este trabajo que hizo con especialistas en arte novohispano dio como resultado el premio Covarrubias a la investigación científica precisamente de estos artistas del arte novohispano, y me gustaría que fuera Viole que nos empiece a platicar cómo podemos definir el arte novohispano. Bueno, pues muchas gracias, Rosy, muchas gracias a todos. Para mí es un gran gusto pues estar compartiendo esta mesa con tantos especialistas, con la directora del Museo de Guadalupe, y muchas gracias a Radio INA por este espacio que nos dan en el marco del 10º aniversario del nombramiento de la ruta del Camino Real de Tierra Adentro, en donde Aguascalientes, por cierto, pues también forma parte de este itinerario. Pero bueno, iniciando con esta pregunta de qué es el arte novohispano, primero, ¿qué es el arte de inicio? Pues el arte corresponde a una serie de manifestaciones y expresiones que exteriorizan la manera, y eso es una interpretación muy particular, la forma de ver el mundo. El arte es un reflejo de un periodo cultural, nos abre la ventana a conocer los gustos, las costumbres, las mentalidades, muchos aspectos de otras épocas o de nuestra propia época. Y nos muestra, como decía, pues este modo de sentir, de pensar, de vivir, de aquellos muy cercanos o no tan cercanos a nosotros. La obra de arte, finalmente, es el resultado de una infinidad de circunstancias, de eventos históricos, de influencias ideológicas, de movimientos políticos, económicos, religiosos, sociales, artísticos e incluso también de descubrimientos científicos. Las primeras manifestaciones de arte novohispano pues surgieron en el siglo XVI, ya un poco a mediados de este siglo, cuando arribaron a estas tierras pues pintores españoles. Entre toda esta lista de pintores españoles que llegan a Nueva España, me gustaría destacar, por ejemplo, a Baltasar Echaveorio, que fue un pintor vasco, que los vascos van a ser gente que va a llegar en grandes oleadas para el siglo XVI, no solo como pintores, sino también como exploradores y aventureros.
Pero Echave Orio va a mostrar todavía en su estilo esta reminiscencia renacentista. Aún no inicia este periodo barroco como tal en Europa y mucho menos en Nueva España. Funda uno de los primeros talleres de pintores en la Ciudad de México y con ello también una dinastía que es de las primeras dinastías de pintores que va a ser Baltasar Echaveivia y Baltasar de Echave-Rioja. Otro ejemplo de pintor español que llega es el sevillano Andrés de la Concha, que no nada más va a ser pintor, sino también fue escultor, ensamblador y arquitecto, por lo cual también va a construir pues, estos fabulosos primeros retablos que se construyen en el siglo XVI. A inicios del siglo XVII, durante la primera mitad, continuamos ya con la dominación de pintores novohispanos, ya criollos, muchos de ellos hijos ya de estos pintores españoles, y se siguen fundando estas dinastías de artistas. Uno de ellos es Luis Juárez. Luis Juárez es un pintor español que llega a estas tierras, pero que funda una de las dinastías de artistas más importantes, que es la de los Juárez, de los Rodríguez Juárez, que va a durar a lo largo de 100 años aproximadamente. Pues recordemos que los pintores trabajaban en talleres y gremios, eso lo vamos a ver un poquito después. El arte barroco novohispano había sido una respuesta, bueno, el arte barroco en general fue una respuesta cultural al movimiento de la Contrarreforma en Europa. Se fundaba en hacer masiva una nueva manera didáctica de enseñar y adoctrinar a la población, sobre todo a través de imágenes. En Nueva España encuentra tierra fértil el barroco. Y el barroco se vuelve en Nueva España cautivador, alegórico, cuajado de éxtasis y de embriaguez. En el caso particular de la pintura, que es a lo que yo me enfocaré, porque hablar de arte es hablar de distintas manifestaciones artísticas, pero en lo particular yo me enfoco siempre a hablar en el tema de lo pictórico. Ambas manifestaciones, tanto la pintura como la escultura, formaron parte de los gremios y por ende tuvieron ordenanzas. El barroco no solo se vivió en el arte, como decía, también se manifestó en la indumentaria, en el mobiliario, en la danza, en la gastronomía, en las fiestas, en el teatro, en la música, en muchos otros aspectos. Floreció a la par, como les digo, de la literatura y de la música. Los pintores novohispanos crearon una paleta de color muy particular y adaptaron temáticas europeas en esta floreciente cultura novohispana. Algo muy importante de destacar en este arte novohispano que nace en el siglo XVI es la bonanza minera, que va a impactar directamente en el arte, en sus distintas manifestaciones. Y la bonanza minera trajo como resultado pues, el producto de diversas obras de arte que vistieron los muros de las iglesias y las casas. No fue común que los pintores de la Ciudad de México se trasladaran hacia las inhóspitas regiones del septentrión novohispano, pero sí sus obras llegaron hasta los lugares más lejanos. El virreinato de la Nueva España no se puede entender sin la presencia de las diversas manifestaciones artísticas que existieron, y de España llegaron las técnicas, los géneros, los temas y los artistas que se fusionaron en México con algunas técnicas, sobre todo en el siglo XVI, como ocurre con la plumaria, la pasta de caña y los enconchados, y se adaptan a estas técnicas pues, los temas principalmente religiosos. Entonces, el arte novohispano es un arte que aún vemos a nuestro alrededor y que, bueno, ahora lo podemos también apreciar en nuestros museos y principalmente en los museos de la Retelera. Sería todo, Rosita. Mil gracias, Viole. Y bueno, como todos sabemos, en Guadalupe está una de las grandes pinacotecas de arte novohispano, y en ese sentido, bueno, la especialidad de Viole es contundente, pero también la especialidad del trabajo que ha puesto Ramón Avedaño en el tema vinculado precisamente al taller de escultores en Querétaro, es una gran labor, y a mí me gustaría, pues, en este mismo sentido, que retomáramos esta pregunta inicial, a lo mejor un poco más el acento al arte novohispano vinculado más a la escultura, si Roberto estuviera de acuerdo, si Ramón, perdón, estuviera de acuerdo, y bueno, pues, gracias, Viole, por tu participación, muy agradecidos. Gracias. Rosita, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias.
Pues bueno, yo creo que hilando un poco con lo que ya comentaba Violeta, ¿no? De Aguascalientes, para el caso muy concreto de Querétaro, pero viéndolo en el contexto general del arte novohispano, yo pensaría en la dificultad de generar una sola definición del arte novohispano, puesto que cada lugar tuvo sus apropiaciones y sus asimilaciones. Si bien todas beben de una fuente común, ¿no? Cada uno de estos lugares fue generando escuela propia, como ya se va a ir consolidando hacia el siglo XVIII. En este caso, sobre lo que yo voy a hablar es precisamente con el florecimiento de los talleres escultóricos, ¿no? Que desde el siglo XVII comienzan en Querétaro, pero que en el XVIII terminan de consolidarse y darán pauta a lo que hacia el final del siglo XVIII y durante toda la centuria siguiente será la llamada Escuela Queretana de Escultura, ¿no? Entonces, pues o sea, lo importante también de Querétaro y su emplazamiento muy, muy estratégico dentro del camino real de tierra adentro, favoreció, bueno, además de todos estos trasuntos comerciales, la posibilidad de que se intercambiaran ideas e influencias artísticas, ¿no? Como les digo, más allá de pensar que fuera una sola y que fuera una línea general en toda la Nueva España, cada sitio fue generando sus particularidades. Si bien la mayor parte de objetos suntuarios y religiosos se produjeron y distribuyeron desde la capital de la Nueva España, algunas otras ciudades del camino, como Querétaro, constituyeron verdaderos crisoles artísticos, producto de los numerosos encargos y obras pías que así lo demandaban. En este sentido, Santiago de Querétaro, como ya adelantaba, gracias a su estratégica ubicación en el Bajío y derivado de este auge económico, ya muy consolidado en el siglo XVIII por la riqueza agrícola derivada de sus haciendas, ¿no? La gran cantidad de cabezas de ganado, los talleres de textiles, trapiches, obrajes, ¿no? Obviamente el tránsito obligado hacia las minas, pues le permitió fungir como una especie como de capital regional artística en el Bajío. Y bueno, y muchos de sus artífices, que aunque en origen, muchos que venían desde el siglo XVII, ¿no? y en el XVIII, en origen provenían de otras ciudades más grandes como la capital de la Nueva España o Guadalajara, ¿no? Llegan a Querétaro a muy temprana edad fundando una línea propia y escuela, ¿no? Entonces, en este sentido, a quien quiero traer a cuenta es a un escultor que está pues muy activo durante todo el siglo XVIII y que tiene una producción de casi 50 años ininterrumpida, ¿no? Entonces, que es Pedro de Rojas. Pedro de Rojas nace en la Ciudad de México ya al final del siglo XVII. La doctora Mina Ramírez ubica su nacimiento precisamente en 1699, o sea, ya está así prácticamente ya fuera del siglo XVII, y muere en Querétaro en 1773. Él se avecinda en esta ciudad a propósito de un primer contrato que tiene con la Congregación de Guadalupe en 1725 para un monumento de Cuaresma. A partir de este contrato serán innumerables la cantidad de obras que vaya a tener en todas estas poblaciones que forman parte del itinerario del Camino Real de Tierra Adentro, del Camino Real de la Plata, o también de estos otros caminos reales que formaban estas otras rutas adyacentes, no necesariamente de las minas, ¿no? Tal es el caso de lo que tenemos documentado de Pedro de Rojas, pues son los trabajos de retablos en Cadereyta, en Celaya, en Salamanca, y bueno, y dentro del Camino Real, en San Miguel el Grande y en San Luis Potosí. Otra cosa como que quisiera como para redondear esta idea de lo de la importación en un primer momento de obras de estos artistas afamados de la Ciudad de México, ¿no? La consolidación de una escuela propia, es a propósito de esta reciente exposición de Pintado en México, ¿no? Que precisamente en uno de los núcleos habla de estos otros focos fuera de la capital, que aunque, y sucedió con muchas poblaciones, ¿no? O sea, con San Luis Potosí, Querétaro, ¿no? Guanajuato, que si bien eran consumidores, por así decirlo, ¿no? de
de afamados pinceles como Miguel Cabrera, José de Páez, Antonio de Torres, Francisco Martínez, ¿no? Ya después empezaron a fundar esta línea propia, que en el caso pictórico con Querétaro, pues lo podemos ver con Miguel Antonio Martínez de Pocasangre, que también trabaja en la Villa de San Miguel el Grande, ¿no? Con Miguel Vallejo y Mandujano, y otros artistas queretanos que muy cercanos al clero y a las órdenes religiosas, como Tomás Javier de Peralta y Pedro Noriega, con quien también va a tener una estrecha relación Pedro de Rojas durante todo el siglo XVIII. Muchas gracias, Ramón. Realmente a mí me parece fundamental este trabajo de investigación que estás haciendo, sobre todo saber el rigor que te distingue y poder trabajar por una escuela propia y que este florecimiento yo creo que le da un carácter muy personal a todos los trabajos de este Camino Real de Tierra Adentro, a este arte que es parte de él y a los artistas también. Muchas gracias y me gustaría ahora dejarle el uso de la voz precisamente a Verónica Zaragoza Reyes, investigadora del Museo Nacional del Virreinato, que ella junto con Violeta pues también podría hablarnos sobre la relación entre los jesuitas y el arte novohispano. Yo quiero señalar también que el guión académico de este museo, en el que estuvo Violeta, también estuvo la doctora Maquíbar, que la doctora María del Consuelo Maquíbar también fue pues en 2 ocasiones también directora del Museo Nacional del Virreinato, y que siempre va a ser fundamental la aportación que nos dé un museo nacional vinculado precisamente y que ya es parte del Camino Real de Tierra Adentro. Entonces, Verónica, gracias por estar aquí. Realmente me entusiasma mucho escucharlos y quisiera dejarte el uso de la palabra. Gracias, Rosa María. Al contrario, muchas gracias por la invitación y por participar. Lo que me gustaría comentar y reflexionar es, ya tenemos a mediados del 18 todos estos talleres de artistas. Ahora, ¿cómo estos talleres han sido contratados o producen y envían obra hacia otros territorios? Por ejemplo, hacia estos territorios, hacia estos sitios del Camino Real de Tierra Adentro o hacia otros espacios. Bueno, este es un tema muy amplio que ha sido a veces estudiado, pero también creo que aún falta mucho más por conocer. Y aquí me gustaría ejemplificarlo con la figura de este destacado pintor novohispano de mediados del siglo XVIII, Miguel Cabrera. Y también específicamente con uno de sus principales clientes, la Compañía de Jesús, la provincia mexicana de la Compañía de Jesús. Entonces, un poco para contextualizar, pensemos que Miguel Cabrera no es el único pintor que manda obra, que envía obra hacia Camino Real de Tierra Adentro o hacia el interior del territorio novohispano. Habían otros artistas como Juan Correa, Los Arellano, Antonio y Manuel, padre e hijo, Antonio de Torres, Nicolás Rodríguez Juárez, Francisco Martínez, José de Páez, José de Alcíbar, Andrés López y por supuesto Miguel Cabrera, entre otros. Pero lo que me gustaría comentar aquí es que a través de algunos documentos que se han localizado, de que desafortunadamente son muy pocos, pero hay algún contrato que, por ejemplo, ha publicado Tovar y de Teresa, de Miguel Cabrera, con los jesuitas de Tepozotlán, algunos otros recibos de pago, alguna correspondencia, nos puede dar un panorama, podemos empezar a tener pistas de cómo pudo haber sido estas negociaciones entre el pintor, entre Miguel Cabrera y la Compañía de Jesús. Por ejemplo, a mí me gustaría comentar brevemente 2 casos y ejemplificarlo con 2 ejemplos. Como, por ejemplo, trabaja para los jesuitas de Tepozotlán. Bueno, en primer lugar hay que recordar que Miguel Cabrera tiene su taller en la Ciudad de México. El contacto con los jesuitas de la Ciudad de México inicia hacia 1747-1749 y conforme va pasando los años va a realizar otras obras para esta orden religiosa. Por ejemplo, para el caso de Tepozotlán se conserva un contrato que nos aporta mucha información. Este contrato se va a firmar, aunque la obra es para Tepozotlán, que forma parte de este sitio del Camino Real de Tierra Adentro, aunque el contrato es para realizar el retablo principal y los 2 colaterales del presbiterio de la iglesia de San Francisco Javier. Este contrato se firma en la Ciudad de México, lo firma Miguel Cabrera e Higinio de Chávez con el rector del colegio, el padre Pedro Reales.
Y aquí este contrato dice cosas muy interesantes. Por ejemplo, el colegio es el que se compromete a pagar el transporte de la madera para realizar los retablos a Tepozotlán. Es el colegio quien lo paga, ¿no? Por ejemplo. Le dan un año para realizar esta obra a Miguel Cabrera, pero también se compromete a que la obra y fábrica, como dice el documento, lo va a realizar en Tepozotlán. Es decir, Miguel Cabrera tiene su taller en la Ciudad de México, pero esta obra específicamente en el contrato señala que la realiza en Tepozotlán. La talla de madera, etcétera. Entonces tenemos que pensar que a Cabrera, pues, no trabajando en la Ciudad de México, sino sí trasladándose posiblemente con oficiales, con materiales y montando un taller en Tepozotlán, más o menos por un año, para trabajar ahí. Y por supuesto, en este caso también este contrato nos aporta información de que se va a pagar a tanto Cabrera como Higinio de Chávez. No hay un solo pago, sino que se dice conforme vayan necesitando el dinero, se va pagando, se van haciendo pagos. Entonces, aquí en términos muy generales estamos viendo un tipo de trabajo que el pintor se mueve hacia Tepozotlán. Y más adelante podremos, si quieres, comentar otro tipo de contrato de manejo, de contratación, de producción y de envío y pago para a lo mejor poblaciones mucho más alejadas. Excelente, yo creo que es un gran tema, sobre todo por esto que mencionas, Vero, de poblaciones mucho más alejadas. Bueno, en Zacatecas tenemos la serie completa, como ustedes bien saben, de la Virgen María, pero también tenemos obras de gran formato en la Escalera Regia. Realmente es un gran tema, un gran artista y una gran labor la que has hecho en esta investigación para poner, digamos, todos estos contratos, todo este trabajo académico que se pueda compartir con todos los que tenemos esta pasión, este amor por el arte y los artistas del Camino Real de Tierra Adentro. Y para seguir abondando en el tema, le pediría a nuestro amigo Agustín René Solano Andrade, investigador de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, también que nos pueda definir desde su perspectiva, ¿cómo ves tú, Agustín, el arte novohispano? Es un gusto empezar con esta pregunta, además de poder vernos y reunirnos todos. Y digo que empezar con esta pregunta es un gusto porque nos lleva a muchísimas reflexiones en torno a lo que ya han dicho mis compañeros anteriormente. Quiero comenzar con la idea, con la reflexión de que cuando definimos en este caso el arte novohispano, estamos generando una situación geográfica y temporal que nos ayuda entonces a manejarlo. La idea de las definiciones, como ya lo mencionó Ramón en su momento, pues nos complica ciertas cosas porque no podemos abarcarlo todo. Entonces hay que tomar en cuenta que cuando hablamos de una definición, estamos por un lado delimitándola, estamos también apropiándonos de ella, estamos incluyendo, pero excluyendo de alguna otra forma. Y lo que se ha hecho hasta el momento con esta definición del arte novohispano es que se tiene de manera singular como sinónimo con otros conceptos que conocemos y que hemos escuchado, ¿no? Hablo también en esta idea de que estamos juntándonos para que la gente del otro lado de la pantalla, pues podamos tener un diálogo en común. Entonces, cuando hablamos, si se fijan, de la parte del arte novohispano, mucha gente también ha escuchado que se usa como sinónimo en tanto arte virreinal, arte de Hispanoamérica, arte colonial o arte barroco. A lo que quiero llegar con esto es que todas estas definiciones nos están delimitando, como dije al principio, una situación geográfica y temporal, pero seguramente las dos últimas, las de arte colonial y arte barroco, difieren un poco con las de virreinal, hispanoamericano o novohispano, porque cuando hablamos de arte colonial o entendemos la categoría de arte colonial, estamos hablando específicamente de una categoría sobre gobierno, y cuando hablamos de barroco, estamos hablando de una categoría sobre cultura, lejos del espacio territorial que esto pueda influir. Con esto lo que quiero llegar es que es muy complejo definir el arte novohispano
para poder manejarlo de la manera que uno quisiera. Entonces, lo que sí puede ayudarnos es que estamos hablando de un territorio específico, hablando de novohispano o hablando de hispanoamericano, en donde, por decir, para el hispanoamericano, se está hablando de la influencia, en este caso, de España, específicamente en América, y hablando de España, para el periodo precisamente virreinal, es que tenemos dos virreinatos, el de Perú y el de Nueva España, que ahora precisamente tenemos en México, me refiero. También hay que tomar en cuenta que las regiones, cuando están definidas, no van a permanecer de manera constante temporalmente hablando. Incluso los propios conceptos. Hay que tener en claro que cuando estamos hablando ahorita de arte novohispano, de arte hispanoamericano, dista mucho de lo que en su momento pudo haber entendidose como arte. Hoy día, al día de hoy, nuestras categorías para poder apreciar el arte distan, ¿no? Pero de manera muy, muy distante con lo que en su momento pudo haberse comprendido, ¿no? Para no irnos muy lejos, estamos hablando de las artes liberales y de las artes mecánicas, ¿no? Que es más o menos como en su momento se pudo haber entendido y que hoy en día no funciona de esa manera. Incluso lo que hoy tenemos para poder entender el arte proviene de esta idea de las bellas artes, ¿no? Que también dista mucho de nuestro arte contemporáneo. Entonces, todos estos elementos van a complicar, pero también van a nutrir, van a enriquecer la mirada de quien tiene hacia el arte novohispano, hacia el arte virreinal, que también es una discusión de especialistas, por llamarlo de otra manera. No voy a tener mucho en eso, pero quiero mencionar que muchas de las exposiciones que se han tenido, incluso las visitas que tenemos en los museos, van a determinar esa mirada y esa concepción que tenemos ante el arte virreinal. Inclusive, por decir, hoy mismo que estamos reuniéndonos en torno al Camino Real de Tierra Adentro, está esta idea como una categoría precisamente de itinerario cultural. Y podemos entonces preguntarnos qué es el itinerario cultural, ¿no? Hablando precisamente de patrimonio. Cuando tenemos una fusión enorme de patrimonios, donde entra la cuestión de los conceptos de patrimonio cultural, patrimonio etnológico, patrimonio inmaterial, parque cultural, patrimonio industrial, ¿no? Y así me puedo ir con ellos. Entonces, a lo que quiero llegar, y para poder cerrar esta idea, es que el arte novohispano, que será precisamente un arte que se va a desarrollar, un tipo de producción específica que se va a desarrollar en la Nueva España, nos está delimitando un periodo tanto territorial como histórico, y que nos va a ayudar desde el punto de vista de los especialistas a poder abordar, entender, comprender de alguna manera los tipos de producciones a los cuales nos estamos refiriendo. Ramón ya habló precisamente del gremio, en este caso de los escultores. Violeta nos hizo una amplia visión sobre todos los artistas que pueden existir, bueno, que existieron en ese momento, y Verónica también nos habló específicamente de cómo se manejaban estas ideas de los contratos. Entonces, esta idea de la definición del arte es bastante amplia, se va a singularizar con arte novohispano, arte virreinal, arte hispanoamericano, y nos va a permitir poder entender esta gran gama de producción que denominaremos artística. Excelente, claro. Y yo creo que es muy importante este enfoque que nos das de cómo poner en el radar, en el mapa, el espacio-tiempo para poder entender un concepto que puede ser tan amplio y tan vasto. Simplemente el concepto de cómo se va acuñando el barroco como un estilo artístico, pues fue bastante tiempo después, ¿no? Con historiadores del siglo XIX. Y en ese sentido me gustaría preguntarle a Violeta Tabizón, ¿cómo influyó el arte en el desarrollo de la Nueva España? Bueno, pues hablando, influyó en distintos aspectos, pero concentrándonos justo en dos que tienen que ver con esta bonanza que se da a partir de los descubrimientos de yacimientos en el norte de la Nueva España y de las rutas descubiertas, es que, por una parte, algo muy importante de por qué se dan, por ejemplo, esto que nos han platicado Roberto o Verónica sobre
los retablos, los contratos a los pintores, es porque muchos de estos empresarios, porque eran empresarios, no les podemos decir de otra manera, de esta élite de mineros, de comerciantes, de hacendados, donaban parte de sus recursos, de sus ingresos como obras pías para poder construir estos exuberantes conventos, iglesias, templos, o que se pudieran pagar estos retablos maravillosos que visten los muros de tantas iglesias, o que los grandes pinceles del momento pudieran pintar fabulosas obras como las vemos justamente en el Museo de Guadalupe. Y entonces, pues, ¿por qué las hacían? Pues, en primer lugar, para estas obras pías que servían en esta mentalidad novohispana para poder ganar un lugar más cercano en el cielo o menos tiempo en el purgatorio, pero poder ganar con esto, pues estas venias, pero también para poder ostentar este lujo del que se tenía y que fue algo muy característico en la época novohispana. También, por otra parte, los descubrimientos tanto de la ruta de Acapulco a Manila, que se da justamente en el 16 a la par que el descubrimiento de la ruta del Camino Real de Tierra Adentro, es que en conjunto van a enriquecer también el desarrollo artístico, desde luego, de la Nueva España, pues transitan carretas y gallegas con lujosas mercancías que llegan desde Oriente hasta Acapulco y que de Acapulco salen a la Ciudad de México para de ahí subir hacia tierra adentro y poder vender todos estos pues artículos lujosos en los tendajones y mercados de las principales ciudades del septentrión. Diversos objetos llegaron a estas casas, a los conventos e iglesias. Como bien menciona Agustín, muchas cosas en ese momento no se consideraban objetos artísticos, sino eran objetos cotidianos, parte de la materia cultural, de la cultura material, perdón, del momento, cotidianos completamente, como las vajillas, los biombos estos maravillosos de carey, las cajas de marfil. Todas estas piezas eran consideradas cotidianas y al día de hoy pues son parte de este arte decorativo novohispano. Y todo esto se dio a la par del desarrollo de la bonanza minera en Nueva España. Es fundamental también ver cómo el desarrollo del arte siempre va a ir, no nada más en Nueva España, sino en todos lados, va a ir vinculado a los movimientos políticos, económicos y sociales. Y algo que va a marcar algo muy importante en el virreinato son los matrimonios, pues estos enlaces van a dar pauta a que dos fortunas se unan y que creen pues importantes emporios empresariales. Principalmente va a suceder esto con los mineros en el siglo XVIII. Un ejemplo de ellos es el caso de Fernando de la Campa Cos, conde de San Mateo, que su principal hacienda, la de San Mateo, está en Zacatecas justamente, y que hizo fortuna como minero, pagó muchísimas obras pías de construcción, sobre todo de iglesias, y su única heredera, Ana María de la Campa Cos, también fue gran benefactora. Un ejemplo que podemos ver de estos palacios novohispanos heredados de estas creaciones de los mineros es, por ejemplo, el actual Palacio Iturbide, que alberga Fomento Cultural Banamex, en donde el conde de San Mateo pues pidió que se reconstruyera prácticamente el edificio para que se celebraran ahí las bodas de su hija. Entonces, pues vamos a ver este desarrollo del arte novohispano tanto en la parte económica con los mineros, como en la parte religiosa con estas obras pías. Muchas gracias, querida Violeta. Y bueno, soy Rosa María Franco Velasco. Les recordamos que el tema de esta ocasión es el arte y la cultura en el Camino Real de Tierra Adentro. Y para hablar de esto, estoy muy honrada con la presencia, por supuesto, de Violeta Tabizón Mondragón, historiadora, directora del Museo Regional de Historia de Aguascalientes. Por supuesto, nuestro amigo el restaurador Ramón Avedaño Esquivel, director del Museo Regional de Querétaro, la historiadora del arte Verónica Zaragoza Reyes, investigadora del Museo Nacional del Virreinato, el historiador René Agustín Solórzano, investigador de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la historiadora Montserrat Báez, jefa de colecciones del Museo de Arte de Guanajuato, la maestra en Historia Karina Flores, doctorante de arte por la Universidad Autónoma de México. Realmente me es muy grato dirigirme a ustedes porque este tema de arte y cultura en el Camino Real de Tierra Adentro tiene mucho, mucho que decir.
Y bueno, pues a continuación me gustaría ceder la palabra a Karina Lisset Flores García, doctorante de la Universidad Nacional Autónoma de México, y bueno, sobre todo por esta importancia, este trabajo que has hecho en relación entre los pintores precisamente de la Academia de San Carlos y el Camino Real de Tierra Adentro. Gracias, Karina, y te escuchamos con mucho gusto. En lo que nos escucha Cari, ¿les parece? Y si estuvieran de acuerdo, me gustaría entonces escuchar a Ramón del Museo Regional de Querétaro. Gracias, Rosita. Bueno, una cosa bien importante que yo creo, abonando a lo que ya nos adelantaba Violeta, es esta que van muy de la mano, ¿no? El desarrollo de estas obras artísticas con la propia bonanza de la Nueva España. Estos pintores, estos artistas, estos escultores, pues realmente también, como ya lo mencionaba Violeta, fungieron también como empresarios, ¿no? Entonces, no olvidar como este caudal, ¿no? que tenían y que lo invirtieron también en ocasiones en propiedades, pero también en minas. Vuelvo sobre el caso de mi personaje de acá de Querétaro, que en un documento de 1772, él aparece incluso como financiero en la mina de San Ignacio, en Guanajuato. Entonces, vemos cómo esta relación no solo es por los temas de la producción artística, sino que realmente participaban en esta pujante economía, porque además de ser financiero en esta mina en Guanajuato, se conservan muchos contratos de transacciones comerciales para comprar casas, solares, haciendas, ¿no? Acá en Querétaro. Entonces, pues vemos que en realidad era un aspecto mucho más amplio que solamente la parte artística, sino que esto a su vez era una parte medular de la economía de la Nueva España. Entonces, bueno, eso es algo que considero muy, muy importante. Y otra cosa, pues es también el aspecto incluso técnico de esta entrega de las obras, porque sí sabemos que los trabajos se finalizaban en los sitios donde se iban a montar estos grandes retablos, estos grandes ciclos pictóricos, pero en ocasiones, como sucedía por los grandes lienzos de la Ciudad de México, ¿no? Se generaban en la capital y estos eran trasladados. En el caso de los retablos, pensaríamos que todo se realizaba en los sitios, y no, en ocasiones, en el lugar donde se encontraba el obraje o el taller del artista, se desarrollaba gran parte de los preliminares, y así conservamos un contrato de 1768 que se da entre uno de los frailes del convento agustino de Salamanca y Pedro de Rojas. Y aquí es bien interesante porque se hace mención, así como ya Verónica lo adelantaba, de que la Compañía de Jesús iba a hacer cargo de pagar lo de la madera y así. En este caso se menciona, y cito brevemente, en este contrato del 4 de mayo de 1768. Y acabada dicha obra en blanco en el tiempo de 10 meses, que se contarán desde el presente mayo. La ha de poner en la puerta de la casa de su morada, sobre las carretas, que dicho reverendo padre ha de remitir para su conducción a la villa de Salamanca. Pagadas y costeadas dichas carretas, siendo del cargo del susodicho don Pedro. Poner 2 oficiales para el cuidado y custodia de dicha obra, hasta ponerla en la citada villa de Salamanca, en donde ha de pasar el susodicho armar y dorar el dicho retablo. Mil gracias, muy importante. Muchas gracias, Ramón. Ahora creo que ya está con nosotros Karina. Bueno, quería agradecerles la invitación. Creo que es un tema muy interesante. Creo que hace falta mucha investigación sobre esta ruta en particular en cuanto a la producción que se va a dar, con gustos muy locales, con producción, con artistas muy locales. Creo que eso hace falta. Un poco hablando del arte novohispano, creo que también esta idea o definir lo que es arte novohispano se ha construido mucho a partir de comparaciones con el arte europeo, también como una parte de derivación, y creo que ya estamos
se está cambiando esas ideas y ahora se está pensando más justo en lo local, ¿no? Lo que se está produciendo en ciertas zonas. Y un poco hablando y en relación a eso, que yo les voy a hablar un poco sobre los artistas de la Real Academia de San Carlos, que también cuando se habla de la Academia de San Carlos se piensa en Jerónimo Antonio Gil, Manuel Tolzán, Andrés Ginés de Aguirre, Cosme de Acuña o Rafael Jimeno y Planes, y se ha dejado de lado a estos pintores novohispanos que fueron parte de la academia, ¿no? Ellos tuvieron un cargo dentro de esta institución, que son tenientes de pintura, que digamos que era el cargo abajo del director, pero ellos van a tener una actividad muy importante en la academia. Ellos van a estar enseñando dibujo, o sea, no es, se me hace muy importante porque esto nos habla de que los pintores novohispanos están a la par de cualquier otra expresión de otro país, bueno, de otras regiones. Ellos van a estar dando dibujo, principalmente los principios que era enseñar a los jóvenes a hacer ojitos, manos, orejas, ¿no? Para que después pasaran a lo que era la copia de yesos y después a hacer una copia de un modelo natural, ¿no? Y lo interesante de estos pintores, que son en particular 5, que es José Alcíbar, Juan Nepomuceno Sáenz, Rafael Joaquín Gutiérrez, Andrés López y Francisco Clapera, es que vamos a ver ahí una generación de pintores un poco no homogénea, vamos a tener distintos, por decirlo, estilos personales que van a desarrollar, pero lo interesante de ellos es que a la par de tener un lugar en la Academia de San Carlos, van a tener sus talleres particulares, ¿no? Y también van a seguir esta línea mucho de lo que ya se mencionó, de tener un taller empresa, o sea, no solo se van a dedicar a hacer pinturas, sino también van a estar haciendo retablos, y van a crear rutas artísticas, y una ruta muy importante para ellos justo es el Camino Real de Tierra Adentro, donde ellos o sea, su obra se va a exportar y ahí va a estar presente. Por ejemplo, José Alcíbar tiene muchísima obra en Aguascalientes y de la obra de mejor calidad y tiene obra muy grande, ¿no? En el caso de la Oración de los Reyes que tienen en San Marcos, en la mayoría de las iglesias de Aguascalientes hay una Virgen de Guadalupe, ¿no? Entonces, son a lo mejor estas devociones muy que estuvieron en auge en el siglo XVIII y que son de la Ciudad de México, pero que estos pintores van a llevar a otras regiones y principalmente del Bajío del Norte. Por ejemplo, Alcíbar trabajó mucho con los oratorianos, pero también trabajó con los oratorianos, perdón, de San Miguel de Allende, en Guanajuato, donde también tiene obra. Entonces, vamos a ver que las órdenes van a ser también unos clientes importantes para estos pintores que van a ayudar a que estas obras y circulación llegue a estas zonas. Otro pintor muy importante que quiero destacar es Juan Nepomuceno Sáenz, de quien no tenemos mucha información, pero al parecer él es de la ciudad de Zacatecas. Él es originario de Zacatecas. Él firmó una dolorosa que se encuentra en la Catedral de Aguascalientes, si es que sí, de Aguascalientes, donde está firmando que él es director de la Carolina Academia de San Carlos, de la Ciudad de México, y se denomina como oriundo de Zacatecas, lo cual es muy interesante porque, bueno, él va a llegar a la Ciudad de México a terminar de formarse y al parecer es alumno de Rafael Jimeno y Planes después, ¿no? Entonces estamos viendo que a lo mejor esta circulación también de ellos de ir y venir también va a producir un gusto muy particular que se va a empezar a dar con la pintura, pero también de alguna manera con retablos. O con otras expresiones como la escultura, ¿no? Andrés López es otro pintor que también tiene un taller muy grande, tipo empresa, como la de José Alcíbar y Miguel Cabrera, y van a estar haciendo obra también, principalmente en San Luis Potosí. Él tiene más obra en San Luis Potosí, ¿no? Es decir, hay que pensar que sí, la Real Academia va a llegar con un discurso muy particular, pero vamos a ver que los pintores novohispanos van a ser un poco los impulsores de este discurso, aunque con variaciones y adaptaciones, sobre todo en estas rutas artísticas que les comento que van a empezar a cubrir, ¿no? Mil gracias, realmente me parece un gran tema que quizás hasta nos pueda dar la pauta, la posibilidad, creo la gran posibilidad, Karina, de crear hasta una exposición que se pueda materializar
como hace poco hizo la primera exposición digital sobre el barroco Violeta, que se fue a las redes sociales, quizá con esta gran aportación y con el talento de todos los que estamos aquí, podríamos pensar en una exposición viajera, pero viajera a nivel redes, lo podríamos platicar, porque creo que es fundamental esta aportación y que se conozca, que se diga la relación de los pintores que tuvieron en la Academia de San Carlos y el propio Camino Real de Tierra Adentro. De hecho, digo, aunque ya es posterior, el primer director de este museo, que tiene más de 100 años, del Museo de Guadalupe, se formó también en la Academia de San Carlos. Entonces yo creo que vale la pena poner en valor todo este trabajo académico. Y bueno, pues el tiempo se nos está yendo volando y vamos, porque me queda espacio para 2 intervenciones más en esta primera mesa. Son 2 mesas, la siguiente mi colega y amigo Evaristo Robles seguirá moderando, pero ahora a mí me gustaría la última pregunta de cuáles fueron los cambios que se dieron en el arte novohispano, cederle la palabra a Agustín René Solano, que nos comparta, y ya después vemos quién contesta esta misma pregunta para terminar esta primera mesa. Muchas gracias. Muchísimas gracias otra vez. Qué gusto poder compartir todas estas ideas. Entonces, en tanto los cambios que se van a dar en el arte novohispano, hay que pensar de distintas maneras la propia pregunta, ¿no? Primero hay que entender si estamos hablando de una evolución histórica de las formas, que es una de las maneras como regularmente entendemos el lenguaje artístico. Lejos de la parte simbólica, la parte formal es muy importante. Entonces, aquí específicamente, y ya que hemos estado hablando de retablos, cosa que me da mucho gusto, todos, porque cuando hablamos precisamente del arte novohispano, si se fijan, y hace rato mencionaba esta cuestión de las exposiciones, nos enfocamos mucho a la cuestión pictórica, porque seguramente es un lenguaje que tenemos más cercanos, hablando desde el punto de vista de los mortales, ¿no? Es algo bastante inmediato. A diferencia a lo mejor de la escultura o de los retablos, de la retablística, que requiere de otro tipo de elementos que tampoco son tan lejanos de la cuestión pictórica, pero que sí emplean otras habilidades del propio individuo para poder entenderlas. Y bueno, está más que claro que es muchísimo más fácil trasladar para las exposiciones una pintura que un retablo, ¿no? Pero qué bueno que ahorita estemos hablando precisamente de ellos. Y en cuestiones de la retablística, podemos decir que existen unos cambios en tanto el gusto de la gente y de las regiones que van a poder verse en los soportes que se utilizan para las fachadas de las iglesias o en la retablística. Incluso hay una categorización que se hace para poder entender los tipos de retablos de acuerdo a su estructura. Una categorización que viene desde el 68, entonces que yo creo que si bien nos ha servido para dialogar a todos en tanto esto que estamos hablando ahorita, también es necesario, como ya mencionaron, profundizar en estas investigaciones para poder ahondar y poder nutrir y crecer ello. Entonces, me gustaría que cuando la gente esté frente a una iglesia, estamos hablando de su fachada o de los retablos, se fijen en los soportes que están teniendo. Posiblemente están definiendo de alguna manera la temporalidad en la que fueron hechos. Y digo posiblemente porque estamos hablando también de gustos. Hay que recordar que cuando hablamos de arte, cualquiera que este sea, estamos hablando de una relación específica entre sujetos y los objetos. Entonces, si a alguien le gusta este tipo de soportes que ahorita vamos a denominar como estípite o como la columna de tipo salomónico, ahorita andaré rápidamente en ello, puede ser que a alguien le guste mucho ese tipo de soporte y que posteriormente de cuando fue difundido lo requiera, ¿no? Quiera volver a utilizarlo. Y entonces vamos a tener iglesias o vamos a tener retablos que van a reutilizar estos soportes, aunque no sea el tiempo en el cual fueron difundidos. Entonces voy a retomar rápidamente esta idea. Para cuando comienza esta época del arte virreinal, los soportes que regularmente se utilizan son unos soportes muy similares a los que se utilizaban en lo que se denomina como Renacimiento, ¿no? Como renacentistas. Después, estoy brincando y estoy omitiendo muchísimas cosas, espero que la gente lo entienda, pero posteriormente este gusto va a cambiar
bajo muchas circunstancias simbólicas, por otro tipo de soportes que se denominan de tipo salomónico, y que en México, bueno, en muchos otros lados, pero que en México vamos a ver unas variantes inmensas, infinitas, por decirlo, y por no exagerar, pero una de las condiciones de las columnas de tipo salomónico es que su fuste es helicoidal, ¿no? Es como si estuviéramos viendo un tornillo, por simplificarlo. Pero eso se va a nutrir de muchísimas formas, y después va a dar paso a algo que puede parecer incluso hasta contrario, porque las columnas tienen una base precisamente redonda, y después vamos a pasar a las pilastras estípite, que tienen una base cuadrada, y que van a cambiar en este caso de ser el tornillo que les estoy diciendo, a ser una pirámide invertida. Otra vez insisto, vámonos contento con todas estas diferencias, para después incluso eliminar los propios soportes. ¿A qué quiero llegar con esto? Que estos cambios se van a dar no nada más porque sí, porque se va a buscar de alguna u otra manera, y nos sucede al día de hoy, siempre tener, en este caso, recuerden que también estamos hablando de un arte específico que es el religioso, siempre tener un arte digno para la iglesia. Entonces, en tanto los retablos o las fachadas, pero incluso también en la propia pintura, cuando se está trabajando estos soportes, van a nutrirse de muchísimos elementos, pero lo importante es que se está poniendo a la moda la iglesia. Entonces, por eso se van a quitar algunas cosas que ya son viejas, que ya son antiguas, como lo estamos entendiendo al día de hoy, pero que van a poder formular una manera actual de estar nutriendo, en este caso, las iglesias. Y ya nada más para terminar, uno de los cambios muy importantes es precisamente esta cuestión de las tecnologías, en donde se ha difundido mucho el trabajo que entendemos o denominamos como arte plumario, o la escultura de caña, ¿no? Cómo de alguna u otra forma va a implementarse precisamente por estos cambios que se van generando. Pues muchísimas gracias, Agustín. Y bueno, el tiempo vuela, y la última intervención sería para Montserrat Páez, precisamente con la misma pregunta de cuáles fueron los cambios que se dieron en el arte novohispano. Adelante, Montserrat. Buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Y bueno, con respecto a esta pregunta, que por supuesto da para una gran discusión, en la que por supuesto pues las variantes locales hay que tenerlas en cuenta, yo quisiera comentar con respecto al caso de Guanajuato. Creo que todas estas ciudades, todas estas poblaciones que conforman el Camino de Tierra Adentro, como ya se ha comentado por los otros colegas, pues es una red de trasiego en el que las ideas, los artistas van a estar circulando, irradiando desde la Ciudad de México y adaptándose a cada uno de los mercados locales, por llamarlo de alguna manera. Y en el caso de Guanajuato en particular, tenemos que, si bien desde el siglo XVI empieza a haber presencia de las órdenes mendicantes, la bonanza artística de la región la podemos situar más cercana al siglo XVIII, con este gran boom minero que se da. Desde el siglo XVII se están trabajando las minas, pero las minas, por ejemplo, como Cata, Mellado, Rayas, La Sirena, pero la joya de la corona literalmente es la mina de la Valenciana, que se descubre en 1767, y pues que es explotada por Antonio de Obregón y Alcocer, que además, como mencionaban en otra intervención, pues fue un personaje que invirtió mucho de su bolsa para crear obras, por ejemplo, la misma iglesia de la Valenciana, la donación de importantes reliquias, que bueno, no hay mucho tiempo para comentar eso, pero realmente son estos empresarios, estos mineros, que por medio de su aporte económico no solamente contribuían al desarrollo de la región. Recordemos que Guanajuato tiene este complejo este complejo de agricultura y minería, el complejo Bajío, que se denomina generalmente. Y por un lado tenemos ciudades que se van a dedicar a los obrajes textiles, por ejemplo a Paseo, el mismo San Miguel el Grande,
otras dedicadas tal cual a la minería como Guanajuato y otros muchos ejemplos. Sin embargo, dentro de todas estas pequeñas ciudades, villas, ya empezamos a tener presencia, por ejemplo, de obra de Juan Correa desde el siglo XVII, pero realmente es en el XVIII, con la bonanza que atrae el aumento de la producción de la valenciana, que empiezan a circular con, por supuesto, hay más dinero, se invierte en obra de artistas, por ejemplo, de la Ciudad de México, y tenemos gran presencia de artistas de la capital, como ya comentó Karina, obra de Francisco Martínez, Miguel Cabrera, el mismo Patricio Morlete Ruiz, que bueno, es originario de San Miguel el Grande, pero su carrera artística se desarrolla principalmente a partir de la Ciudad de México. Por supuesto, los artistas retableros, como ya mencionaba Ramón, Pedro de Rojas, y es, digamos, perceptible poco a poco este cambio en la presencia de estos grandes nombres de los artistas que no los teníamos en el siglo XVII. Por supuesto que hay artistas locales que yo creo que hace mucha falta ahondar en estos estudios de casos particulares, pero es realmente en este momento que empiezan a circular los artistas, las reliquias, las devociones inclusive. Hay devociones muy particulares como la de Sebastián de Aparicio, que es este gran personaje que llega en el siglo XVI y se le atribuye pues esta creación de caminos a tierra adentro, inclusive cuando se declara su beatificación, es celebrada sucesivamente en la Ciudad de México, en la Ciudad de Puebla, en Guanajuato, en Zacatecas, y como les comentaba, estamos hablando no solamente del trasiego de los artistas, sino también de las devociones y de las prácticas asociadas al culto cristiano, como las reliquias. Excelente. Muchísimas gracias, Montserrat. Y bueno, pues esto del arte y los artistas en el Camino Real de Tierra Adentro, esta primera mesa ya cierra su tiempo, pero nos abre la posibilidad de seguir reuniéndonos, estar con ustedes. Y yo quisiera pues agradecer a nombre de Radio INA esta oportunidad enorme y dar por terminada esta emisión, que fue posible gracias a la generosa participación, por supuesto, de Violeta Tabizón Mondragón, directora del Museo Regional de Historia en Aguascalientes, de Ramón Avedaño Esquivel, director del Museo Regional de Querétaro, de Verónica Zaragoza Reyes, investigadora del Museo Nacional del Virreinato, Montserrat Báez Hernández, jefa de colección en el Museo de Arte de Historia de Guanajuato, Agustín René Solano Andrade, investigador de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Karina Lisset Flores García, doctorante de la Universidad Nacional Autónoma de México, y con los temas que nos compartieron, y por supuesto a todo el equipo que está detrás de nosotros, Gaby, y bueno, decirles a nuestros escuchas que puedan consultar nuestra producción a través de www.radioina.gov.mx, y en la realización está la Dirección de Medios de Comunicación a través de la Subdirección de Radio INA, con Gabriela Amarentes. Gracias, Gaby, como siempre, por tu apoyo, tu trabajo. La producción y grabación de Eva Nivaldo Morales, muchas gracias. En la edición de Rubén Martínez, apoyo Marta Hernández, Paula Acevedo y Jerónimo Cuevas. Hasta la próxima. Muchas gracias. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.